esta bendición suprema. Jehová es grande. Y el pueblo dijo, amén, amén. Y empezó a leer. El pueblo cayó. Y leía en hebreo. No sé, a lo mejor leía una frase y luego los levitas tradujeron. Pero ponían atención, querían entender. El hebreo no lo entendían, pero ahora los levitas lo están diciendo en arameo. Ahora sí lo entiendo. ¿Qué presuposiciones? La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si nos llega al corazón esta presuposición, ¿con qué cuidado vamos a exponer la Biblia? Porque una mala interpretación es hacer que Dios diga algo que no dijo. ¿Se imaginan eso? Tengo un hermano allá que me ayuda cuando salgo. Y él me cuenta lo mismo que me pasó a mí. Pero para no usar mi vida voy a usar la de él. Él me cuenta cómo le gustaba, le invitaban a predicar. Sí, yo predico. Yo del estudio. Ya se agarraba y dice que en un ratito formaba su estudio y estudiaba y ya escribía lo que iba a decir y paraba y lo decía. Después, cuando empezamos a estudiar estas cosas, él dijo, no. Yo le decía, hermano, ¿me ayuda? Él decía, no me ayudo. ¿Por qué, hermano? Ayúdame. No sé todavía, no lo entiendo. Es muy sagrado esto. Ya está una buena regla. Cuando nos encontramos a alguien que dice, yo me entro. Vamos, ¿qué texto quiere? No, peligro. Cuidado. Si nos encontramos a alguien, dice, no, yo no le entro. Nada difícil esto. Ponerme aquí detrás de este lugar es como Jehová le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. Porque ponemos en nuestras manos la palabra de Dios y le decimos a la gente, esto es lo que dice. Y si no interpretamos correctamente, ponemos mentira en la boca de Dios. Es una cosa grave, ¿no? Tenemos esa presuposición también nosotros como Esdras. Noten el carácter legítimo del expositor. Dios llamó a Esdras a hacerlo. Él era un escriba. Era su llamado. Tenemos que Esdras y los maestros levitas son los agentes humanos. Pero también hay un agente divino. Dios llamándolos, capacitándolos, dándolos como dones, actúa para que su palabra sea entendida. Pero lo importante del pasaje que quiero recalcar es la meta de esta obra de Esdras. Entender la palabra de Dios. Vean Esdras 7. Para Nehemías, el libro anterior. Vean el propósito de Esdras. Esdras 7, versículo 10. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Para entenderla. Para obedecerla. Para enseñarla. Y en Nehemías 8, 5 y 6, para adorar a Dios mejor. Esdras se dio a esta tarea, tenía el llamado a esta tarea y se dio a inquirir para entender, para enseñar, para obedecer. Ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Entenderla para enseñarla, causar a otros que la entiendan. ¿Para qué? Para que la guarden y obedezcan. La exposición entonces consiste en dos cosas. Esta exposición consiste en instrucción
y aplicación. Instrucción y aplicación. Ahora, no podemos instruir si no sabemos de qué estamos hablando. Si ustedes me dicen, bueno, ¿me podría enseñar sobre biología molecular? No te puedo enseñar porque no sé ni qué siquiera qué significa esa frase. No sé. Si queremos aprender de algo, vamos con el maestro de ese algo. Ahora tenemos que hacernos maestros de este algo. Dice, hermano, pues a la torre, no se puede. No, sí se puede. Y dices, entonces, hasta que obtenga una maestría en esto, no. ¿Saben que no hay mejor método de aprender que buscar enseñar? No hay mejor método de aprender que buscar enseñar. Porque se nos fuerza a investigar, se nos fuerza a escribir, se nos fuerza a estudiar, a escudriñar, a escarbar. Para estar preparados. La presuposición anterior de lo sagrado de esta tarea nos va a forzar a escudriñar realmente. A no pegarle nomás a la superficie. Si todo lo que haces es leer Matthew Henry, nomás le pegaste a la superficie. Pero si agarras el léxico, si agarras la gramática, si agarras el atlas, si agarras los léxicos especializados, si agarras las introducciones a la Biblia, a la arqueología, a todo eso, este es el pico. Y escarbas profundo, profundo. Y sacas tesoros increíbles. No solamente es parafrasear la Biblia, es escarbar hasta el fondo, tocar roca y plantar ahí bien tu pilote para instruir. Algunos dicen, sí, pero yo no puedo aplicar, esa es la tarea del Espíritu Santo. No, tenemos que aplicar. Esto significa que vas a hacer esto. Esto significa que vas a dejar de hacer esto. Tenemos que aplicar. Tenemos que decir, haz esto, deja de hacer esto. No es la tarea del Espíritu Santo. Es nuestra tarea. Así como el Espíritu Santo no va a ser nuestra tarea. Es el colmo de la mediocridad y pereza pararnos detrás de un púlpito y esperar que Dios cumpla la promesa de Juan 16. Y nos dé la palabra que debes hablar. No te preocupes. Cristo le dijo eso a los apóstoles, no a todo cristiano, a los apóstoles específicamente, en el contexto. Nosotros tenemos que hacer esto. Estudiar, escarbar, aplicar. Sí, dependemos del Espíritu Santo, de su iluminación. Efesios 1:17. Dependemos de Él para entender y para que nuestra aplicación dé en el blanco. Pero vamos a tomar un descanso de unos minutos, hermanos. Es un buen lugar aquí para parar. En griego, y habla de un esfuerzo concentrado, ferviente. No es ahí se va. Hermanos, también tenemos que acabar con el ahí se va o al ahí va mexicano. Tenemos que acabar con eso. Esa es la mediocridad de nuestra raza. Así como Pablo podía decir, los cretenses son eso, nosotros como mexicanos tenemos que reconocer, somos mediocres. No debemos serlo. Dios nos ha redimido, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva mente, nos ha puesto su espíritu en nosotros, nos ha dado todas las cosas necesarias para la piedad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que fervientemente enfocar nuestras fuerzas en esta tarea. Para esto va a implicar, para todos nosotros, yo tampoco puedo darme de lleno a esta obra, va a implicar que vamos a apartar cierto tiempo, vamos a apartar cierto dinero, vamos a apartar ciertas prioridades para esta tarea.
a ser bien franco, porque ya no hay tiempo, hermanos. Estamos muy atrasados. En esta guerra de nuestro país, en esta guerra espiritual, no hay tiempo. Y lo voy a poner de esta manera. Ya no tienen tiempo de ver la tele. Ya no tienen tiempo de ver videos en YouTube y en el internet. Ya no tienen tiempo de Facebook. Ya no. Se acabó. Se acabó. Ya no hay tiempo. Si alguien me dice, hermano, quiero estudiar esto aquí y malgasta 2 horas viendo la tele. No, ya no más. Ahora, estoy diciendo que es el infierno, que es el diablo. No. Entre paréntesis, de vez en cuando voy y rento una película y la veo con mi esposa y descansamos un rato. Mi punto es este. Si es tiempo de estudiar y prepararte, no podemos malgastar el tiempo. Igual con el dinero. Igual con el dinero. Tenemos dinero limitado. Los libros, no es un comercial, pero son muy caros. Y no es culpa de Julio tampoco. De hecho, los está vendiendo más baratos que los que yo lo conozco, los libros. Pero son caros los libros. Muchas veces requiero una semana de salario. Me partió el corazón una vez que yo estaba recomendando en Colombia que compraran este diccionario teológico. Y se me acercó un pastor y me dijo, hermano, son 3 meses de mi salario. Y yo llevaba mi copia, se la di, aquí está. 3 meses de su salario. Son caros libros. Significa que no vamos a ir tanto a los tacos, no vamos a ir tanto a la pizza, no vamos a gastar en ciertas cosas para ir ahorrando y comprar nuestras herramientas. Prioridades también. Prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Padres, esposos, estudiantes, trabajadores, Dios nos da ciertas prioridades. Tenemos que cumplir con ellas. Si eres padre, ese es tu llamado primero. Si eres esposo, ese es tu llamado principal. No puedes decir, es que estoy estudiando. No. Primero cumple. Porque si no cumples, te descalificas. Tienes trabajo, tienes alguna vocación, lo que sea que hagas para ganarte la vida, tienes que cumplir con eso. No puedes estar ahí en tu trabajo y estar estudiando por acá. No, tienes que trabajar como para el Señor, éticamente. Pero significa que sí vas a tener prioridades en el sentido de que las cosas triviales las vas a hacer a un lado. Ustedes padres, las cosas triviales no son nuestros hijos. A veces que estoy estudiando ahí en mi escritorio y se me acerca Elizabeth, mi niña, 6 años, y luego me dice, no te quiero bodear. Está usando Spanglish, bodear, de bother, de molestar. No te quiero bodear, dice, que no te quiero molestar. Y yo siempre le contesto, y yo sé que el día que no le conteste así, lo voy a romper el corazón. Siempre le contesto, hija, tú nunca me bodeas. Nunca. Y me dice, ¿nunca? Nunca. Bueno, ¿quieres jugar conmigo? ¿Y saben qué tengo que poder decir? Sí quiero jugar contigo. Vente, vamos. Y juego un ratito con ella. Y le digo, honey, hijita, tengo que estudiar para ese modo. Me dice, sí. Pero ya paré unos minutos y jugué con ella. Prioridad. Mi hija es mayor prioridad, es más importante que el estudio, que el sermón. Es más importante. Porque si no atiendo bien a mi hija, me descalifico del ministerio. Entienden eso, padres. Entienden eso, esposos. Igual, si tu llamado es estudiante, tienes que cumplir con ello. ¿De qué va a servir poder hacer una buena exégesis y estás reprobando en la escuela? Eres un mal testimonio. Y el varón que debe usar la Biblia debe ser de buen testimonio. Igual en el trabajo. Prioridad es simplemente las cosas triviales.
el juego de soccer, trivial. Sí, no me importa, América, Puma, lo que usted es, trivial. Es importante, la Biblia. Yo también me gusta el fútbol americano. No lo veo. Tengo que estudiar. Procura, spudazzo. Haz un esfuerzo concentrado, ferviente por estas cosas. Oremos así. Padre, rogamos que esta palabra de Pablo llegue al fondo de nuestro corazón y tome raíz. Y no se desprenda fácilmente. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Continuemos. La meta de la exposición bíblica: entender la palabra de Dios para tres cosas: obedecerla, enseñarla y adorar a Dios mejor. Ahora, Esdras también nos enseña el método de la exposición bíblica. ¿Qué está pasando en esa ocasión? Esdras leía, lectura. Los levitas traducían, traducción. Y le ponían el sentido, interpretación. En interpretación se hacen dos cosas, una tras la otra. Se da el significado y se aplica. Esto es parte de instrucción. Lectura. Primer examen que pongo en módulo de canónica. Les digo a los estudiantes: cierran la Biblia, saquen una hoja, pongan su nombre arriba y la fecha, escriban en orden los 66 libros de la Biblia. Y estoy hablando de pastores y estudiantes ministeriales, candidatos al ministerio. Tienen que podérmelos decir, tienen que poderlos escribir. A mí se me olvidan los profetas menores, sobre todo. Tengo un pequeño truco ahí mental para acordarme. Pero no me estoy refiriendo simplemente a memorizar los libros de la Biblia. Tenemos que leer. Y leer como se debe leer. En su enteridad y con comprensión. En su enteridad y con comprensión. Génesis se tiene que leer los 50 capítulos, hermanos. Y se puede leer los 50 capítulos. Yo lo he hecho. Me tardo menos de una hora para leerlo. Éxodo tiene 40 capítulos. Los salmos no tienes que leer los 150 porque son unidades aparte las unas de las otras, aunque hay algunos salmos que van juntos, como el 108 y el 109. Pero puedes leer el Salmo 1, es su unidad. Isaías tiene que leerlo todo, los 66 capítulos. Proverbios, capítulos 1 al 9, son unidad. 10 en adelante, a veces es un solo versículo, la unidad. Pero tienes que leerlo todo para entender. Si agarras una carta y lees solamente una porción, no la vas a entender. Posiblemente le vas a malentender a lo que estaba tratando de decir. Tienes que entender todo. Toda la historia, toda la instrucción, toda la carta. Con comprensión. Tengo una Biblia donde hago notas. A veces llego a alguna palabra en español que no entiendo. Porque ese es castellano antiguo. Y usan palabras que no entiendo, que no uso a menudo. Tengo que sacar el diccionario de la Real Academia Española y ver qué significa. ¿Algunos de ustedes saben? ¿Algunos de ustedes podría apostar que no? Yo no sabía, se me había olvidado. Porfiar. Porfió. Perseverar. ¿Alguien más quiere?
Insistir. Los otros significados son válidos porque es la idea. Es la idea de pelear con palabras, de perseverar pidiendo algo. Insistir. Por ejemplo, dice que Abraham porfió mucho con ellos para que se quedaran. Lot porfió mucho para que se quedaran estos ángeles y que no durmieran en la plaza, que se vinieran con él a comer pan y quedarse en su casa. Y yo a veces estoy leyendo y porfío, ¿qué significa porfío? Y agarro el diccionario de Barra Academia y veo qué significa porfío. Que debe porfiar, que significa insistir. Y hago nota en mi Biblia, ahí está ya. Para la siguiente vez que me lo encuentro, ahí está la nota. Con comprensión. Con comprensión. Términos que no entendemos. También la manera en que está escrita muchas veces son frases muy largas. Y como estamos en el siglo XXI y estamos en la era de Twitter, donde todo se dice con un número limitado de palabras y de términos, queremos que diga algo cortito y breve y conciso. Pero no. Muchas veces da el versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo. Vean Efesios capítulo 1. Este es el ejemplo clásico de estas cosas. Efesios capítulo 1. El apóstol comienza a hablar en el versículo 3 y no agarra ni aliento hasta el versículo 14. Todo el versículo 3 hasta el versículo 14 es una sola frase. No hay punto y coma, no hay punto y aparte. El versículo 3 hasta el versículo 14. Y así se debe de leer. Y si queremos comprender algo que está entre esos versículos, tenemos que comprender el flujo del pensamiento del apóstol del versículo 3 al versículo 14. Comprensión también indica que vamos a conocer algunas cosas del autor. El autor en su contexto. Vamos a conocer algunas cosas del autor. Vamos a conocer algunas cosas de la escritura en el tiempo del autor. Ahora, al conocer acerca del autor, por ejemplo, Pablo. Pablo tiene una forma de escribir peculiar a él. Y entre sus peculiaridades está que él usa mucho esto, digresión. Digresión significa devolverse. Pablo está dando su argumento y de repente agarra otra cosa y se devuelve. Y ya dice todo lo que tenía que decir y se mete otra vez a su argumento. Eso hace Pablo. Se devuelve muchas veces. Nosotros pondríamos paréntesis. Y algunas Biblias hacen eso, ponen paréntesis. Pero esto es lo que Pablo está haciendo, digresión. Y increíblemente, muchas veces Pablo hace una digresión tan larga que luego él mismo hace una digresión dentro de su digresión. Y es como un laberinto. Por eso tienes que leer todo el pasaje. Porque ahí va Pablo con su argumento. Y luego se devuelve para otra cosa. Y dentro de esa cosa se devuelve a otra cosa. Y luego ya terminó lo que dijo y ahora sí. Noten, por ejemplo, en Efesios. ¿Cómo comienza en el versículo 15 del capítulo 1? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza, etcétera, 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 etcétera. Ahora, noten, de vuelta, allí en el capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Y ahora brínquense hasta el versículo 14, capítulo 3. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Notan lo que hizo Pablo?
empezó a decir sobre su oración en 1:15 y se agarró. Y habló de la salvación por gracia, del misterio del evangelio, de la unión de judío y gentil. Y en el capítulo 3, otra vez, por esta causa yo, Pablo, prisionero. Y agarra otra vez con esto de que ahora es prisionero de Cristo. Y no es sino hasta el versículo 14 del capítulo 3 que agarra otra vez lo que había empezado a decir en 1:14. Por esta causa, todos los mismos días ante el Padre de Jesucristo, etcétera, etcétera. Termina su oración. Pero empezó en 1:14. Una increíble, larga digresión. Tenemos que saber y conocer a nuestro autor. Su contexto histórico, textual y teológico. ¿Por qué escribía así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué usa estos tipos de argumentos? Mándale. Sí, esta trae el paréntesis, desde donde usted dijo hasta el 14, termina el paréntesis. Qué suave esa versión, ¿no? La Biblia no, la mía no, pero algunas ediciones de la Biblia sí hacen esto, para que notemos. Para que notemos. Y qué suave eso, ¿no? Tenemos que conocer a nuestro autor. Cómo habla, cómo escribe. Tenemos que conocer la escritura. Sus términos, sus maneras de hablar, literales y figuradas. Su poesía, sus símbolos. Al leer tenemos que hacer eso, hermanos. ¿Quién de ustedes sabe qué le estaba diciendo Noemí a Ruth que hiciera con vos? ¿Recuerdan la historia? Sí, cuando le dijeron que se acostara a sus pies. Ajá. Pero no le dijo que se acostara a sus pies. La frase es una frase suave, eufemista. Ruth se está ofreciendo a vos. Es lo que está pasando. Ruth se está ofreciendo a vos. Pero los hebreos bien recatados no van a decir eso. Pero lo que está pasando. Y por eso vos se sorprende. Y por eso vos le dices lo que le dice. Bendita eres tú, que no buscaste jóvenes ni viejos, no buscaste dinero. Se le está ofreciendo. Y Ruth le dice, extiende tu manto sobre mí. Acéptame. Acéptame, aquí estoy, acéptame. Una manera increíblemente bella, ¿no? De decirlo. Qué suave, ¿no? Leemos, por ejemplo, que Saúl entra a una cueva a cubrirse los pies. En otras palabras, a acuclillarse. Se cubrió los pies con su manto para ir al baño. Estaba haciendo sus necesidades en la cueva. Cubrirse los pies. Hay frases así que tenemos que entender para poder leer con comprensión. Porque si no hacemos esto, es el primer paso de la exposición. Lean todo el libro. Lean toda la carta. Los salmos, que suave, un salmo. Los proverbios, que suave. Capítulos 1-9 es una sola unidad. Lean todo capítulo 1-9. Del 10 en adelante pueden leer nomás frasecitas. Traducción. Ahora aquí, lo ideal es tener suficiente conocimiento de los idiomas originales para nosotros hacerlo. Pero, mientras tanto, podemos contar con buenas traducciones. Ahora, aquí hay mucho debate. Porque en traducción hay dos corrientes. Directa y dinámica. Y sabores y colores entre ellas. Diversas, no son completamente negras, hay gris entre ellos. Esta propone traducir de tal manera que el lenguaje original sea transportado al lenguaje que se busca traducir, en este caso español, literalmente lo que dice. Muchas veces hasta guardando el orden de las palabras. Esta dice no. Tenemos que traducir
poniendo importancia en el español para darnos a entender. Quizás lo traduzcamos literalmente, pero vamos a usar un sinónimo. Vamos a expandir sobre la palabra para que se entienda. Ahora, ambas son útiles, pero para exégesis, esta es la que sirve. ¿Por qué? Porque esta muchas veces provee palabras extras, o quita palabras, quita sobre todo conclusiones. Tanto en el hebreo como en el griego, les gustaban mucho las conjunciones, y ponían conjunciones por todas partes. En el griego, sobre todo, abundaban las preposiciones. Abundan. Pero en español no. En español estamos tan acostumbrados a sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Y así nuestras frases, breves y concisas. Y esta dice, pues así tienen que ser. Pero cuando estás haciendo exégesis, si estás lo haciendo sobre una traducción que es así, pudiera ser que estás estudiando una palabra que ni siquiera está en el original, que fue suplida por el traductor para darle sentido. A mí me ha tocado escuchar predicaciones y un predicador que su punto es tal y está haciendo un énfasis en una palabra y mi esposa me regaña porque yo no puedo evitar mi lenguaje corporal. Y a veces me hace, no hagas eso, porque me pongo a hacer así. Y no lo puedo evitar, me enoja. Ahora tengo que calmarme y amarrarme los brazos. Porque está haciendo énfasis en una palabra que ni siquiera está en el original. Eso no es exégesis. No lo es. Ese es el problema de este tipo. Muchas veces ayudan en la comprensión, pero en la exégesis fallan. No sé si voy a ofender a alguien aquí. La nueva versión internacional es este tipo. Aquí hay algunos comentarios que muchas veces el autor usó la nueva versión internacional. Y muchas veces ellos mismos tienen que decir, pero el griego dice esto. Aunque la versión que estoy usando dice esto, el griego dice esto. O faltó aquí poner una preposición. O faltó aquí poner una conjunción. Es importante. Porque Dios no puso nada que fuera extra. Todo es importante. Ni una tilde, ni una iota son insignificantes. Todo es importante. Estas son mejores. Porque si estamos limitados al español, necesitamos que diga lo que la Biblia dice. La Reina Valera, por lo menos la versión que yo tengo del 60, la edición que tengo, tiene una debilidad, que es que a veces sí suple palabras para darle sentido en el castellano, cuando otras Reinas Valeras, y la Biblia de las Américas sobre todo, pone en cursiva esas palabras que fueron suplidas, para dar a entender. Entonces, usen una Biblia que dé el significado literal lo más cercano posible y que indique si suple alguna palabra y que omita lo menos posible. Si ven cursivas, no es para énfasis, esto es importante, está en cursiva. No, significa que fue suplido por el traductor, así que no le pongas nada de peso sobre esa palabra, porque no existe esa palabra en el original. Está ahí nomás, porque el griego no la necesitaba, pero el español sí, para darnos a entender. Eso es importante. Si quieren mi opinión, y es nomás mi opinión, la Reina Valera de 60 es una excelente versión. La Biblia de las Américas es una excelente traducción que usa este tipo de filosofía de traducción, la directa. Son las que uso yo. Mándame. ¿Nos recomendaría la 909? La 909 es excelente. Me gusta mucho. La única razón por la cual ahorita no la mencioné es porque por lo menos en mi contexto en Cuauhtémoc, el español es tan antiguo que no se entiende. Pero en el estudiante podemos entender.
pero es una excelente traducción. Hay veces que yo mismo les digo en la predicación, aquí la versión antigua es mejor. La cito. Tengo una hermana que todavía la usa, la 1909, muy buena traducción, excelente. Basándonos en eso, podemos ahora hacer esto. En la interpretación, ¿qué buscamos hacer? ¿Qué buscó Esdras hacer? Dar su significado. Dice, ponerle el sentido. Ponerle el sentido implica dar su significado que lleva a la aplicación. Esta es la parte de instrucción. Pero ¿qué estaban haciendo los levitas? Esdras lee en hebreo, los levitas lo traducen al arameo, pero también ahora le dan el sentido. Es decir, hermanos, varones judíos y mujeres aquí y niños congregados, la palabra de Dios dice esto. Explica y aplica. Este es el método de exposición. Vamos a examinarlo más de cerca. Ahora, en sus copias, eso sería página 5, nos vamos a brincar todo lo que resta de ese resumen histórico, pero en su propio tiempo, por favor, léanlo para que vean los errores que se cometieron, sobre todo en el tiempo rabínico, y es por eso que Cristo muchas veces estaba debatiendo con los fariseos. Pueden ver ahí los errores que se hicieron en el tiempo después de los apóstoles, los llamados padres apostólicos y los padres post-apostólicos. Vamos a ver las interpretaciones que ellos dieron, ahí están anotadas, ustedes lo pueden leer en su propio tiempo. Pueden ver cómo en la llamada época medieval se sumió la iglesia en unas tinieblas increíbles, donde hablaban de 4 sentidos de la palabra de Dios y podían ponerle casi cualquier sentido a la palabra de Dios. Es interesante, si leen esta porción de la era medieval, van a ver cómo ha resucitado en nuestros días. Y los predicadores hacen que la Biblia diga lo que quieran. Y significa esto y significa aquello y todo lo más. Tengo una hermana ahí en la iglesia que su antiguo pastor le enseñó de una parte ahí en Jeremías, cómo está el pueblo de Dios, que está haciendo, que pone este leño, dice, y lo ponen firme, y lo adornan y se postran ante él. Y su pastor le dijo que era el arbolito de Navidad. Y no me cree que no es el arbolito de Navidad, pero ahí está claramente, hermano. Ahí ponen el leño, lo adornan y se postran delante de él. En Navidad no le invito a mi casa porque ponemos arbolito de Navidad, pero no está hablando, obviamente, Jeremías del arbolito de Navidad. Está hablando de ídolos que hacen de madera o piedra, metales preciosos, pero notan cómo se puede hacer que la Biblia diga lo que sea. Pero vamos a brincarnos todo eso. Les pido que lean en su propio tiempo, por favor. Si van a la página 15, que es la unidad 3, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Este es importante porque el Nuevo Testamento nos muestra que el Antiguo Testamento es la Biblia de Jesucristo y sus apóstoles. Ellos citan la ley, el Pentateuco, los libros de Moisés, los profetas y los salmos. Y lo citan como escritura. Lo citan para confirmar su enseñanza, para ilustrar su enseñanza, para responder a preguntas sobre su enseñanza. En el Nuevo Testamento tenemos citas directas del Antiguo Testamento. Tenemos citas indirectas. Tenemos alusiones. Tenemos ecos del Antiguo Testamento. Algunos expertos que consulté cuentan 295 referencias, 224 directas y 7 adicionales, con 19 parafrases obvias, 45 más donde a lo largo de la cita o la referencia explícita hacen claramente que sea el Antiguo Testamento. Otros añaden, este autor de apellido Toy lista 613 citas
Shire cita 1604. Dittmar, otro estudioso, 1640. Huen encontró 4105. Ahora, unas páginas más adelante, en la páginas 21, 22, 23, 24 y 25, 26 y hasta la 27, ahí les di las citas que podemos encontrar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero todas estas no son citas directas. Son citas que se pueden verificar como citas directas. Si añadiéramos citas indirectas, alusiones, ecos, hablamos de miles de más. Entonces, esas citas directas están ahí para que noten el uso del Antiguo en el Nuevo. Ahora, ¿cómo lo usaron? Es la consideración sistemática que comienza en la página 15. Lo usaron de manera que podemos entender que el Antiguo Testamento es relevante para el tiempo del Nuevo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes, dice Pablo en Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, más bien perseverancia, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, él se está refiriendo principalmente al Antiguo Testamento. Esa era su Biblia, esa era la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Además, cuando vemos las citas en el Nuevo Testamento que hacen del Antiguo, notan que traen al Antiguo al tiempo de ellos y lo aplican como si fuera para ellos. En Mateo 22:31 dice, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo? Y el les se refiere a ellos, a sus oyentes actuales. Entonces, algo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco para ser explícito, Cristo dice, esto Dios se los dijo a ustedes. Lo trae a relevancia. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y en Mateo 15:7 y Marcos 7:6, Cristo lo aplica a sus oyentes contemporáneos. Esto es ustedes, estos son ustedes. Entonces, el Nuevo Testamento ve como relevante al Antiguo. Hermanos, estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en los últimos tiempos, que es nuestro tiempo. Los últimos tiempos, hermanos, no es la última semana antes de que Cristo venga. Los últimos tiempos comenzaron con la primera venida y concluyen con la segunda venida. Ahí está el último día. Vivimos en esa época. El Antiguo Testamento es relevante a nosotros. Toda doctrina está en el Antiguo Testamento. Toda aplicación también está en el Antiguo Testamento. Muchas veces por ser cristianos relegamos al Antiguo a una segunda clase de escritura. Lamentablemente estamos cosechando los amargos frutos de ya casi 150 años de dispensacionalismo, donde el Antiguo Testamento era para el antiguo pueblo de Dios, y comenzando con el Sermón del Monte para nosotros. No, hermanos, la división Antiguo y Nuevo Testamento es una división teológica, es una división pactual, pero es una sola Biblia. Tenemos que enseñar y predicar del Antiguo también. Eso hacían los apóstoles. ¿Cómo probó Cristo la resurrección? Bueno, espérense, todavía no. Tengo que esperar que mi apóstol Pablo escriba primero, segundo Tesalonicenses, capítulo 3. No. La probó con Éxodo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de los 7 muertos. Así la probó. Entonces, el Antiguo Testamento es relevante. Pero en segundo lugar, el Antiguo profetiza del Nuevo.
es decir, de Jesucristo y de la iglesia. Este es un axioma, es decir, un principio que no debe requerir para nosotros cristianos prueba. Este es un axioma absoluto para el Nuevo Testamento. La vida y los eventos de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia misma fueron profetizados en gran detalle por el Antiguo Testamento. En la página 16 y página 17, ahí les doy una lista del evento, la escritura citada en el Nuevo Testamento. Y está la profecía. Para si añadiéramos pasajes que mencionan mandamientos, promesas o principios generales, la lista se alarga considerablemente. Y ahí en la página 17 podemos catalogar esas profecías como profecía o mandamiento cumplido, como sombra, como tipo, como verdad o verdadero, en contrario de la mentira o falso. El Antiguo Testamento es usado para sostener el Nuevo. Está edificado sobre él. Profetiza de él. Creo que fue San Agustín, por cierto, que usó esta frase. El antiguo es la semilla, el nuevo es la flor. Ahí está. Entonces tenemos que conocer el antiguo. Esta ilustración es clásica. Juan el Bautista ve a Jesús, su primo, por cierto, lo ve venir. ¿Y qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo usamos evangelísticamente ese versículo muchas veces. Esa frase, ¿dónde se sostiene? ¿Dónde se sostiene? Se sostiene en esa ocasión de Génesis, donde Abraham es mandado a sacrificar a Isaac. Isaac le pregunta a su padre, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice proféticamente, Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. He aquí el cordero de Dios. Ahí empieza. De hecho, podemos ir más atrás. Podemos ir a los altares que Abraham edificó, que Noé edificó. Podemos ir al altar de Abel. Podemos ir a esa cubierta de pieles que Dios proveyó para Adán y Eva para cubrir su desnudez pecaminosa. Dios se proveerá. Está claramente explicado, sí, de una manera simbólica y tipológica a través de toda la ley levítica, pero ahí está. ¿Cómo nace el cordero? Está la Pascua en Éxodo. Está los corderos ceremoniales que el pueblo de Dios venía, ponía sus manos sobre él. Cordero de Dios. Juan está hablando así. Sus oyentes eran judíos. Esto es lo que fue profetizado desde Génesis 3:15. Esto es lo que todos los sacrificios, día tras día, año tras año, tipifican. ¿Se dan cuenta la riqueza de esa frase? Expiación, propiciación, redención. Ahí está en esa frase. Podemos predicar una serie increíblemente larga de sermones en esa única frase. Y muchas veces la usamos con una mera introducción para presentar el Evangelio. Pero está basado en el Antiguo Testamento. Ese es el uso profético de Jesucristo y la iglesia. En tercer lugar, el Antiguo Testamento para el Nuevo es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cristo les dice, así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traducción. Romanos 3:2, Pablo dice, a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Jesús y sus apóstoles veían el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Muchas veces las citas en el Nuevo acerca del Antiguo son introducidas como proveniendo de Dios mismo, inclusive cuando el Antiguo, si lo vemos, no es ni siquiera dicho por Dios. Pero el Nuevo lo cita como Dios dice. Y resulta que fue otra persona en el Antiguo que lo dijo. Pero es la palabra de Dios. Eso es lo que implica. El Antiguo Testamento habla con la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto?
Es tan importante que los autores del Nuevo Testamento no vacilaron en edificar su argumento en el Antiguo. No vacilaron. Esto es aquello. En palabras, Cristo responde al argumento de la resurrección en el tiempo verbal. Yo soy el Dios de Abraham. No dice yo era. Yo soy presente, Dios de vivos. Pablo argumenta de la promesa de la simiente en la diferencia entre singular y plural. No dice simientes, como hablando de muchas, sino simiente, una, que es Cristo. ¿Qué tan importante es? Increíblemente importante. Notan que tan importante es la gramática. Tienen que saber si es plural o singular. Tienen que saber si es pasado, presente o futuro. O los casi miles de tiempos que tienen tanto hebreo como griego, ¿no? Pero tienen que saber a qué se refiere. Porque esa es la forma que argumenta el Nuevo Testamento usando el Antiguo. En cuarto lugar, el Antiguo Testamento tiene un significado dado por Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento no es la última palabra. Aquí ocurre algo. Se nos olvida muchas veces que creemos firmemente en revelación, no solamente inspirada, divina, inerrante, infalible, pero también con la característica de ser progresiva. Progresiva, revelación progresiva. De Génesis hasta Apocalipsis. De manera que en algún lugar aquí en el Nuevo Testamento, empezando con Mateo, y si siguiéramos el canon del tiempo de Jesús, el canon hebreo, aquí está Crónicas más bien, no Malaquías, por cierto. Esto fue dado. Pero estos autores leen el Antiguo e inspirados por Dios nos muestran un significado que no es aparente en el Antiguo. Ahora, tengan cuidado, no es aparente. No quiere decir que no esté, pero no es aparente. Tenemos que fijarnos bien para verlo. Herodes se enfurece con los magi que no vuelven a él a decirle dónde está Jesús y manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Y Mateo dice que esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y Raquel no quiso ser consolada porque sus hijos ya no son. Pero si vamos al profeta, el profeta está hablando de otra cosa, aparentemente. El profeta está usando la ocasión de Raquel cuando muere, cuando da a luz a Benjamín, que ella le pone Benoni, y la está usando para ver el dolor de Israel cuando vienen los asirios y acaban con ellos. Pero si entendemos la teología de Mateo, Israel tipifica a Jesús. Él es Israel. Él es el siervo de Jehová. Él es el hijo. Él es su primogénito. Él es. De manera que él puede aplicar, igual que el profeta aplica algo que ocurrió bien lejos atrás en Génesis, a la vida del pueblo de Israel en su gran dolor por la matanza de los asirios, a esto que Herodes hizo. Es decir, esto aquí en el profeta tipificaba lo que habría de ocurrir con el Mesías. No está torciendo las palabras del profeta como el profeta no torció las palabras de Moisés. Esto tipificaba esto. Esto tipificaba esto. Pero, ¿lo veríamos? Si nomás leemos el Antiguo, nunca lo veríamos. Lo sabemos ahora porque sabemos Mateo. Hemos leído Mateo. Pero si no leemos Mateo y leemos nomás el profeta, nunca. Tampoco la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Esto fue para que se cumpliera, de Egipto llamé a mi hijo. Leemos nomás el Antiguo Testamento
no vamos a entender que se refiere a Cristo. Así como el antiguo es la semilla y el nuevo es la flor, según Buen Agustín, él también dijo que el nuevo está en el antiguo. El nuevo está en el antiguo. Nos da mayor luz. Como Cristo dijo, ellos quisieron ver lo que vuestros ojos ven. Ahora tenemos mayor luz. Tenemos que ponernos los lentes del nuevo para entender el antiguo. Tenemos que conocer el antiguo para entender el nuevo. Está sostenido sobre él. No apareció así de la nada. Pero para entender el antiguo tenemos que entender el nuevo. ¿Se entiende esto, hermanos? Eso nos muestra el Nuevo Testamento. No es espiritualizar, no es alegorizar, es demostrar lo que Dios ya había puesto allí en el Antiguo. Es una verdadera teología bíblica que es progresiva. Tenemos que leer así. Génesis 3:15 habla de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por el nuevo. Porque la serpiente, Satanás, es el dragón antiguo. Porque el Cristo vino para destruir las obras del maligno. Porque Dios, dice Pablo, aplastará la cabeza de Satanás bajo sus pies. Porque Él le ha dado ese golpe mortal, dice Juan en Apocalipsis. ¿Podemos entender Génesis 3:15? A Génesis 3:15 podemos añadirle la luz de Éxodo. Y a Éxodo la luz de Levítico. Y a Levítico la luz de Números y Deuteronomio. Así sucesivamente hasta Crónicas, que es el último libro en el canon hebreo. No es Malaquías, por cierto. Y luego a todos ellos la luz de Mateo. Y Marcos, y Lucas, y Juan. Y Hechos. Y luego la luz tremenda de las cartas de Pablo. Y la luz de las otras cartas. Y la luz del Apocalipsis, que sí es luz. Si lo leemos en contexto histórico. Es luz. Cristo salió conquistando y para conquistar. Está. Génesis 3:15. En Apocalipsis está la iglesia. Ahí está el árbol de la vida. Voy a vivir ahora. Revelación progresiva. El Nuevo Testamento nos muestra eso al usar el Antiguo. Vamos a tomar otro pequeño break, se nos volvió a acabar la hora.